Buenas tardes, 10 de septiembre, bueno, andamos medio tristones, perdimos con Colombia, pero peor aquella vez que perdimos acá en el Monumental. Yo estaba en el Garrigós con los niños de Dios, que estaban allí. Un día les voy a contar y un helicóptero sobrevolaba la desconcentración. Estoy hablando de esto porque vamos a hacer un vivo, entonces estoy juntando, dándoles tiempo. Y los niños de Dios corrían por todos lados diciendo los desprogramadores, los desprogramadores. Era un helicóptero de la policía, ¿no es cierto? Así que nunca voy a olvidar esa oleada en contra. Bueno, hoy vamos a empezar una costumbre, si ustedes me permiten, que es dedicar cada charla a hermanos de un país, porque estoy teniendo algunos miles de seguidores, colegas de países latinoamericanos, de nuestra América, ¿eh? Así como hay españoles de todas las Españas, hay americanos de toda la América nuestra, de México al sur. Y empezamos por los más cercanos, nuestros hermanos de Uruguay, que tengo varios ahí seguidores, pero muy particularmente porque hoy vamos a hablar de un tema centrando en un autor, no de derecho, formidable dramaturgo, Florencio Sánchez, uruguayo. Pero comencemos a retomar el hilo. Decíamos, el sistema anglosajón, ¿se acuerdan? Se queda fijado en la edad de 10 años para incriminar a los niños, la edad romana. Pero encuentra que cuando aparecen los gangs, las pandillas en las ciudades de la Revolución Industrial, fundamentalmente en Londres, comienza a decir es un error mandar tan temprano a los niños a la cárcel y sobre todo es un error mezclarlos con adultos, porque lo que aparece es la corrupción, la violación, etc. Les conté la vez pasada el consejo que da un pastor anglicano, dice, nos equivocamos, nunca más van a tenerle miedo a la cárcel. Y entonces van haciendo allí ese proceso que nosotros bautizamos ahora tutelarismo, la idea de la corte juvenil, los jueces de menores, que llena toda una larga etapa del siglo XX. Mientras tanto, en el sistema nuestro, en el sistema continental, no en el anglosajón, seguíamos con la edad de 10 años. Sí, señores. Pero con una particularidad, no se perseguían todos los ilegalismos. Esta frase de Foucault, de Michel Foucault, de Vigilar y Castigar. En la sociedad punitiva, una gran obra, hecha en el Collège de France. Sí, si había algún delito contra su majestad. Ahí, por favor, cuando llegue el momento de homenajear a Perú, voy a contar el juicio de los hijos de Tupac Amaru. Pero comienza a haber una morigeración y dicen, no podemos incriminar a los chicos de 10 años. De 10 para arriba tenemos que ver si tienen discernimiento. Aparece un sistema que duró en muchos países, en Chile hasta el 2000, que se llama de discernimiento, está prohibido por la convención. O sea, el niño comete un hecho y después, cometido el hecho, el juez primeramente dice tenía o no discernimiento para el delito. ¿Se acuerdan que hablamos de malitia supplet aetatis? Si era muy malvado el hecho, entonces tiene discernimiento y lo castigamos. Si no, lo dejamos pasar. Este sistema lo trajo a nuestro país un gran jurista, Carlos Tejedor, político también, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se alzó contra la nación en el año 80. Un día vamos a hablar de la federalización de Buenos Aires y la justicia federal, la justicia nacional de Buenos Aires. El sistema de discernimiento, que entre nosotros duró muy poco, pero en Chile siglo y pico, está probado que funciona ex post facto, es un latinajo, después del hecho, quiere decir. Si el hecho tiene mucha notoriedad, o sea, lo toma la prensa, seguro que le decimos que tiene discernimiento. No sea cosa que nos digan que propiciamos la impunidad. Impunidad es palabra sagrada también, ¿no? Yo refuerzo con énfasis las palabras que nos pelotean todos los días. Impunidad. Si el hecho es muy repetido también,
Roba un pan, no tiene discernimiento. Roba otra vez un pan, no tiene discernimiento. 40 veces roba pan y entonces me cansé y te doy por imputable. No, tenés una compulsión, en este caso el hambre, a robar pan. Acuérdense, robar un pan es el delito de Jean Valjean en Los Miserables, ¿no es cierto? Robar un pan. Este sistema de discernimiento anda por ahí durante lo que fue el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX en nuestro país. Yo durante mucho tiempo, siendo joven, porque uno a veces comete errores que después enmienda en la vida, le imputaba a Carlos Tejedor, un hombre digno, nuestro adversario levantando a Buenos Aires contra la nación, ¿no es cierto?, vencido en las jornadas de junio de 1880. Lo digno. Le imputaba que él había puesto ese sistema nefasto. No, pero claro, y decía, ¿cómo en la estatua de Carlos Tejedor, ahí en Ugarteche, en Libertador de Ugarteche, le ponen una alegoría de la infancia de Correa Morales, la niña, poniéndole un ramo de flores, y los quería imputar después de los 10 años con el sistema del discernimiento? No, claro, cuando leí los cursos de él, no, él quiere superar los 10 años. Dice, hay quien después de los 10 años no tiene discernimiento. Como la estatua se la robaron, creo que ya se los conté, la que está ahora es ni siquiera una réplica, es otra cosa. La robaron para fundirla en 2002. Lo que yo voy a contar ahora son relatos de época de 1900, 1905, 1900. O sea, una época que algunos añoran, claro, Buenos Aires era una potencia, la bolsa de Buenos Aires era la sexta del mundo, los conventillos de Buenos Aires eran terribles. El que mejor retrata esa época es justamente Florencio Sánchez, uruguayo, joven hombre, muere a los 35 años. Escribe sus obras con 26, 27, 28 años, después sigue, por supuesto. Obras inolvidables, mi hijo el doctor, Barranca Abajo, Canillita. Vamos a hablar de Moneda Falsa también, La Gringa, La Pobre Gente. Leer a Florencio Sánchez es darnos cuenta de qué sociedad vinimos, qué transformaciones se operaron en el siglo XX y por qué no queremos volver a aquella sociedad que relata Florencio Sánchez, con una maestría y con un verismo fundamental. Vamos a ver Canillita primero. Canillita la estrena en Rosario con el nombre de Ladrones, un grupo de chicos de la calle, ladrones. Después el personaje de Canillita, el niño protagonista, se come la obra, por así decir, y ya en Buenos Aires le pone Canillita, y de ahí viene el nombre de Canillita, el vendedor de diarios, etc. ¿Quién es Canillita? Es un chiquilín que empezando la obra se presenta con un canto, con un tanguito de los viejos, o sea, son tangos de principio del siglo, ¿no? Soy Canillita, gran personaje, con poca guita y muy mal traje. Sigo travieso, desfachatado, chusco, travieso, gran descarado, soy embustero, soy vivaracho y aunque cuentero, no mal muchacho. Y sigue diciendo, y a los botones yo le doy más trabajo que los ladrones. A mí no hay quien me corra, yo le garanto. Deshago una camorra con 3 sopapos y al más magnate le dejo las narices como un tomate. Mal considerado por mucha gente, yo soy bueno, soy honrado, no soy pillete y para un diario soy un elemento muy necesario. Llega al patio del conventillo Canillita, está su madre, su hermanito discapacitado, está toda la historia social de la Argentina en una obrita que nuestra gente veía como hoy ven televisión. Conocía de qué se trataba. Hay otro en el que dice, se pelea el chico, y uno dice, ¿y vos qué sos? Defensor de menores. La gente sabía que había un defensor de menores. Qué lindo, ¿no?
Lo cierto es que llega y encuentra a la mamá desesperada, el atorrante que vive con ella, maltratador, no estoy haciendo ninguna mención a nadie, maltratador, golpeador, viene a sacar un prendedor que tenían guardado para venderlo y chupar, jugar, etc. Y lo que pasa es que la mamá lo había sacado para venderlo por 30 pesos para dar de comer a los hijos. No le había dicho. Entonces, en la historia de Canillita, que vende diarios, para los diarios son un elemento muy necesario, que duerme a la noche en la fonda de los muchachos, dice, en la calle Cangallo, una construcción en la calle Cangallo, o sea, cerca de la antigua sede de La Nación. La Nación sobre Florida, la prensa sobre la Avenida de Mayo. Dice La Nación, dice la prensa, dice Jauretche, ¿no? Palabra santa. La fonda de los muchachos con cama de piedra, dice. Porque claro, a las 3 de la mañana había que recibir los diarios para vender. Hice una averiguación, estoy alargando mucho, me restan. Esa construcción sería la que venía de la herencia de Escalada, de Remedios Escalada, en realidad de las hijas, las nietas de San Martín, que ceden a la sociedad de beneficencia. Ahí se edificó un edificio, se hizo un edificio donde estuvo, entre otras cosas, de acción social, la dirección de menores y después la CENAF. Mire usted, ahí dormía Canillita. Entonces el personaje está en la trama esa donde le echa el Pichín, se llama el malvado, le echa la culpa, es un padrastro, le echa la culpa a Canillita de haber robado el prendedor. Va ante un pesquisa, lo que sería un investigador de policía, medio amigo de él, porque en esas andaban, y lo van a detener al chico. Este chico ve cómo la madre ahí sale a defenderlo, dice, no fui yo. Y él le dice, anda para adentro, el golpeador, y dice, ahí te voy a pegar. Dice, pegame acá en el patio si sos hombre. Pegame delante de todos. No estoy haciendo ninguna comparanza, diría el paisano, ¿eh? Pegame delante de todos. Y el tipo la sopapea, la golpea. Y ahí sale un personaje, don Braulio, gaucho criollo, hombre digno, enamorado de esta señora, que le dice, deje de pegarle y la señora de hoy se va a mudar a mi habitación. Y ahí no entran ladrones. Entonces, se arma una trenza, una trifulca, Canillita saca un cuchillo, se abalanza sobre el padrastro golpeador, y don Braulio lo aparta, lo corre, y con su cuchillo se bate con el golpeador y lo mata. Y al final nos enseña a todos. ¿Qué le dice? Prefiero, dice don Braulio, terminar yo mi vida en un presidio, ya teníamos Isla de los Estados, estamos por inaugurar Ushuaia, que vos empieces tu vida en una cárcel. Fíjense, mensaje de gaucho noble, que había matado en duelo criollo, sí señor, a una basura, defendiendo a una mujer y a un chico. Canillita, cuyo nombre algunos dicen que por siempre sin mil cosas, es el día de los repartidores de diario, lo toma Sánchez de una obra muy linda, El Entenado, de don Elías Regules, gran autor uruguayo, y todo lo hablamos de uruguayos, ¿eh? Es el que barre el piso del patio de una comisaría de Montevideo. De ahí toma el nombre de Canillita. Es un personaje de don Elías Regules. Los amigos uruguayos que me escriben saben que el 22 de mayo, el día del nacimiento de don Elías Regules, es el día de la tradición en Uruguay. Pero hay una obra, y con esto termino porque me dicen que soy muy largo y que la gente no termina de verme, que soy un plomo. Debe ser cierto. Pero es lo que queda de mí estos relatos, porque esto no está en los libros de derechos de menores, ¿eh? La obra fundamental para mí es
moneda falsa. No se repone. Moneda falsa es la historia de Antonio Almada. Pasa en un bar, pulpería, diríamos. Ahí está, es media en Cocoliche y media en castellano, maravilla. Ahí aparece dramatizado el cuento del tío del billete premiado de la lotería. Pero entre otras cosas resulta que ahí hay un fulano, el marido, el compañero de la patrona, que es una porquería de persona. Fíjense como siempre aparece la mujer golpeada, la mujer explotada, la mujer basureada. Cualquier semejanza es mera coincidencia. Y Moneda ni habla. Es un personaje central de una obra donde dice muy pocas cosas. Y una muletilla que tiene que dice, pucha que son. Pucha que son. Cada vez que ve algo malo. Y en medio de todo ese lío resulta que, claro, se cuenta por qué Moneda Falsa tiene ese sobrenombre. Porque a los 9 años lo habían mandado a vender una pseudo moneda de oro de la madre, que era de plomo, dicen, dorado, para pasarla en un negocio de la calle Libertad, ya existía, ¿eh? Lo habían detenido, 9 años, pasó 6 meses en el correccional de menores, a donde el padre no lo había querido sacar porque le iba a hacer bien ese castigo para que no hiciera eso, no volviera a hacerlo. No solamente no volviera a hacerlo, sino que le queda el sobrenombre Moneda Falsa, y está siempre vinculado a los pasadores de billetes falsificados. Moneda falsa. Pero trata de salir de eso. Enamorado de la bolichera, a quien considera una buena mujer, dice. El marido de la bolichera trae un toco. Estamos hablando del lunfardo de la época, el toco de billetes falsos para pasar. Cae la policía y entonces le dice a doña Carmen que se lo ponga en el arcón, en el baúl de moneda falsa. Y le dice a los policías que ahí está. Y por supuesto, leen el prontuario de moneda falsa de los 9 años preso y dicen, él es. Él en una parte le pregunta qué pasó a doña Carmen y le dice, no, fui yo. Y a él entonces se le cae la vida porque él había confiado en esa mujer. Estaba enamorado. Y fíjese lo que es la época. La cruza de un sopapo. Mal. Y dice, yo me hago cargo. Y se entrega para ir. Con accesoria del 52, o sea, no era ese el artículo en la época, con accesoria de tiempo indefinido por reiteración o reiterancia, como dicen, de pequeños delitos, posiblemente a los presidios del sur. Y cierra la obra diciendo, pucha que son. Esa es la historia de un niño estigmatizado por el sistema penal desde los 9 años, dice la obra, posiblemente fue desde los 10. En esa época, Buenos Aires tenía cantidad de niños en la calle, mucho más que ahora. Bandas como Nueva York los tenía, ¿no? Hablamos de las patotas de Nueva York. Hay un suelto, una noticia en La Nación, 1905, si mal no recuerdo, esta misma época de estas obras, Moneda Falsa es posterior, desde el 7, que anuncia que el ministro Cuyen, ministro del Interior de los gobiernos conservadores, ¿cierto?, está mandando en barcos 5.000 niños de la calle de Buenos Aires para poblar los presidios del sur. No dice los presidios, las cárceles, no, en las ciudades que se hacían en torno a las cárceles. Gallego, por ejemplo. Todo el sur está jalonado, Rawson, Gallego, Ushuaia, de cárceles federales, y se fue poblando con los que salían de la cárcel y no tenían a dónde ir, y también con niños de la calle de Buenos Aires. Dato de La Nación, dice la prensa, dice Jaureche, palabra santa. Ese mundo que algunos añoran, el mundo del centenario, con todo el progreso de algunos y la miseria de otros,
es el que genera el caldo de cultivo de un delito precoz. Siempre aprovechado por otros. Moneda falsa pasa dinero que otros falsifican. Canillita reacciona en medio de la inmunda actitud de Pichín, del padrastro. Y para los diarios somos un elemento muy necesario, o sea que está explotado laboralmente también. Duerme de noche en cama de piedra, esperando que salga la primera edición. Saliendo, corriendo, pasando la primera noticia. La primera noticia de la obra dice: revolución en Montevideo. Fíjese siempre lo uruguayo. Hoy es el día de mis amigos del Uruguay. Era la de Aparicio Saravia. Claro que sí. Era la de Aparicio. El último caudillo ecuestre, general de poncho blanco. Aquel, no se me enojen los amigos colorados, pero aquel general blanco que cuando le escribe a su hermano, porque eran varios hermanos, algunos brasileños, riograndenses, unos eran blancos como el chiquito, otros eran colorados, a Gumersindo le escribe que era gubernamental y le dice, de Valle, y le dice, ¿qué es la democracia? Le escribe. Democracia es dignidad arriba y jolgorio abajo. Así escribe Aparicio. Democracia es dirigentes dignos y alegría en el pueblo. Porque si hay dirigentes indignos y pueblo triste, esto no es ni democracia ni un nada. Yo no soy mal hablado. ¿Comprenden? Es aquel que en Masoyer, cuando lo atraviesan de un balazo, todo el bajo viene entre las caderas, le dicen, me mataron, pero no le diga nada a la tropa. Flor de jefe, señor, el Aparicio Saravia. Bueno, señores, entonces, volvemos a los tiempos de Canillita o de moneda falsa. Volvemos. Fíjese que Tejedor decía de 10 a 14 hay que ver según el caso. Acá están diciendo 13, delito de adulto. Volvemos. Parece que no, porque algo pasó en la Argentina en el 16. En el año del centenario de la independencia. Algo pasó para que empezara un cambio muy particular del cual vamos a hablar en el cuarto capítulo. Vamos a ver la época de Don Hipólito. Y frente a los que quieren volver a antes del 16, a los que quieren volver al tiempo de Canillita, ¿qué le podemos decir? Si están decididos, no le entra bala. A Aparicio le entró, pero a ellos no. Mire, lo que se me ocurrió que les puedo decir es lo mismo de don Antonio Almada, llamado moneda falsa. Pucha que son. Hasta la próxima.